¿Quién recuerda cuál fue la enseñanza del domingo pasado? Hambre de su presencia. La enseñanza de hoy se llama Alcanzando la meta. Y vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 12 al 14. Filipenses capítulo 3, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Así que no importa cuánto tiempo usted tenga de estar en la iglesia, hoy quiero mostrarle hacia dónde va. Usted no viene a la iglesia simplemente por venir, pero quiero explicarles que la vida cristiana es como una carrera, es una carrera. Podemos llamarla la carrera de la vida, pero esta carrera es una carrera llena de obstáculos que tenemos que vencer. Tenemos que saltar esos obstáculos. En la vida realmente no es nada fácil. No hemos dicho que seguir a Cristo es fácil, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Cristo. En el mundo tendrán aflicción, tendrán dificultades, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo nuestro Señor Jesús. Así que esta carrera es imposible correrla solo, tenemos que correr de la mano de Jesús. Pero para esta carrera, como los atletas, necesitamos tener disciplina. La palabra discípulo y disciplina tienen la misma raíz. Así que muchas personas, muchos cristianos no logran avanzar, no logran vencer las dificultades, no logran alcanzar la meta porque no tienen disciplina. Necesitamos ser esforzados, tener valor, perseverancia. Tenemos que ser constantes. Así que esta carrera tiene una meta. ¿Y cómo se llama la meta? Se llama madurez espiritual. Usted no viene a la iglesia simplemente porque, bueno, venimos a adorar a Dios, a escuchar la palabra. La vida cristiana tiene desde que usted aceptó a Cristo, Dios tiene un propósito para su vida. Pero también tenemos una meta, y es alcanzar nuestra madurez espiritual. Así que este proceso de alcanzar la madurez espiritual se llama discipulado. Y comienza desde el momento en que nacemos de nuevo espiritualmente, cuando nos convertimos a Cristo, y este proceso sigue a lo largo de toda nuestra vida para llegar a la meta que es la madurez espiritual. ¿Y cuál es y cómo sabemos que hemos alcanzado esa madurez espiritual? Comparemos entonces el nacimiento de un niño. Así que entonces un recién nacido, luego su etapa, la niñez, la adolescencia, juventud,
adultez, hasta llegar a ancianos. Pero un niño debe crecer y alcanzar su madurez. Es decir, una persona no se puede quedar siendo un niño, tiene que crecer y tiene que madurar emocionalmente, físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Pero nosotros encontramos que muchos adultos no han alcanzado una madurez emocional porque se comportan como niños. Y es increíble ver cómo muchos matrimonios fracasan por la inmadurez, ya sea del esposo o de la esposa. Pero un hombre aparentemente podría tener éxito en los negocios, podrá ser profesional, pero quizás es un inmaduro en su matrimonio, porque la madurez involucra todas las áreas. Así que un hombre de 40 años a veces se comporta como un adolescente, y puede ser en su área sexual con un desorden, y entonces una mujer y otra mujer y un desorden tremendo. Así que es bien importante, todo ser humano debe alcanzar una madurez emocional, una madurez física, una madurez, pero también una madurez espiritual. Ahora, hemos visto cómo el desarrollo de una persona, pero en el mundo, en la esfera espiritual, también una persona nace de nuevo por medio de la fe en Jesucristo, y entonces es un recién nacido espiritual, necesita cuidado. ¿Acaso podrá sobrevivir un recién nacido en la calle? Necesita el cuidado de los padres. Así también un recién nacido espiritual necesita un padre espiritual, una madre espiritual que lo ayude en ese proceso de discipulado, de crecimiento. Pero también necesita alimento, el alimento espiritual, la leche espiritual es la palabra de Dios. Pero el niño sigue creciendo, ya no se le tiene que dar. ¿Usted se imagina a un niño de 5 años tomando tetero todavía? Eso es lo que lleva a la inmadurez, a la dependencia. Mientras que asimismo en la esfera espiritual, un niño espiritual va creciendo y ya no va a necesitar lechita, sino que va a necesitar alimento sólido. Una palabra, tiene que escudriñar la palabra, tiene que profundizar en la palabra, tiene que seguir creciendo. Y ya usted alcanzando, ¿cómo sabemos que alguien ha alcanzado su madurez espiritual? Porque ahora tiene el carácter de Cristo. Desde que comienza, desde que nace de nuevo hasta alcanzar su madurez, ese proceso se llama discipulado. Usted ha sido escogido por Dios para ser un discípulo de Jesús. Y el discípulo debe tener el carácter de Cristo. ¿Y cuál es el carácter de Cristo? El fruto del Espíritu. Gálatas 5, 21 y 22 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Pero no solamente alguien debe mostrar su madurez en su carácter, sino que también lo debe mostrar a través de sus frutos. En el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 28, nos dice en una traducción, la Nueva Traducción Viviente de la Biblia, dice: queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. La palabra perfectos allí en la Biblia, en el griego, en el original, significa maduros.
Así que la iglesia tiene el propósito de formar, de hacer discípulos, es llevar a cada creyente en un proceso de su caminar con Dios hacia la madurez espiritual. ¿Usted lo está entendiendo? La meta es que nosotros, cada uno de nosotros, podamos alcanzar nuestra madurez espiritual. Pero el pastor Rick Warren, usted quizá ha leído un libro que se llama Vida con propósito. Él define que la madurez espiritual se cumple o se logra alcanzar cuando se cumplen 5 propósitos. Y lo resume en un par de versículos que son Mateo 22, 37 al 40. Mateo 22, 37 al 40. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que aquí tenemos el gran mandamiento: amar a Dios y amar a tu prójimo. Pero también tenemos otro par de versículos en Mateo 28, 19 y 20, la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que de este par de versículos, entonces, encontramos 5 propósitos eternos. El primer propósito se llama adoración. Es decir, que para alcanzar la madurez espiritual, usted tiene que ser un adorador. La adoración entonces se resume en el versículo que dice: amarás al Señor con todo tu corazón. La adoración no es un estilo musical. La adoración es un estilo de vida. Así que la adoración no es simplemente cantar, tocar un instrumento. Es que nosotros podamos glorificar al Señor en cada área de nuestras vidas. Juan 4, 23 y 24 dice que Dios es espíritu. Y Dios busca que lo adoren en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores, el Padre busca que lo adoren. De manera que nosotros, hemos sido, la iglesia somos cada uno de nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. La iglesia existe para adorar a Dios. Nosotros fuimos escogidos para adorar a Dios. Ese es un propósito. Pero esa adoración se desarrolla a través de una relación íntima con Dios. Recuerden, separados de mí nada podéis hacer. Necesitamos tener una relación íntima, una intimidad con Dios. Necesitamos desarrollar eso a través de un tiempo a solas con Dios, oración, buscar la presencia de Dios en oración, estudiando la palabra de Dios. Pero es algo que nadie lo puede hacer por usted.
es muy personal. Para poder cumplir los propósitos y alcanzar la madurez espiritual depende de nuestra disposición. No hay un tiempo específico para decir que un cristiano puede alcanzar su madurez en 10 años. No, hay personas que tienen 20 años en la vida cristiana y siguen siendo inmaduros, es decir, niños espirituales. Mientras que hay otros que tienen quizás un año y ya han alcanzado madurez espiritual. Entonces, usted no puede simplemente asistir a la iglesia y dejar que el tiempo pase, sino que usted debe entender que hay una meta que alcanzar, que se llama la madurez en Cristo, y que para alcanzar esa meta tiene que cumplir unos propósitos. El primero es adoración. Debemos amar a Dios con todo el corazón. El segundo propósito, y usted lo puede ver allí, son 5. El primero es adoración, el segundo se llama servicio. En todas las culturas del mundo se adora a un Dios o se le pide a los dioses, pero podemos decirlo así, que Jesucristo fue el único que nos enseñó que no es solamente obedecer a Dios, es amar a Dios. Porque Él nos amó primero a nosotros. Y yo en esta mañana quiero recordarte cuánto te ama el Señor. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera Dios ama al mundo, de tal manera Dios ama a Eric, de tal manera Dios ama a Jorge, de tal manera Dios ama a María, a Jonás, de tal manera Dios te ama, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, si usted ha experimentado el amor de Dios, usted debe entonces también amar a Dios. Así que no podemos separar el servicio de la adoración. Encontramos muchas personas que trabajan, que sirven en la obra de Dios, pero no aman a Dios. No tienen intimidad con Dios. De nada sirve. No sirve servir sin amar. Así que mi servicio a Dios es una expresión de mi amor a Dios. Si usted no se dispone a servir, es porque usted no ama todavía a Dios. El servicio es un fruto de que yo amo a Dios, porque de tal manera Él me ama que yo estoy tan agradecido con Dios, que he dedicado mi vida para Él. Pero no es simplemente decir yo amo a Dios, sino que el que ama a Dios ame también a su prójimo. Así que el amor se debe traducir en servicio. Ministrar es servir. Y la iglesia existe para servir. No simplemente para reunirnos y tocar palmas y cantar, sino que uno de los propósitos de la iglesia es servir y suplir las necesidades de la gente, entendiendo que la necesidad más importante que tiene la gente es la necesidad de su salvación por medio de Cristo. Necesidades espirituales, pero la gente también tiene necesidades emocionales. Ayer compartía con los adolescentes, con los jóvenes. ¿Cuántos adolescentes están perdidos en las drogas?
en el alcohol, en la promiscuidad sexual. No podemos ser indiferentes ante la necesidad de cuántos hogares están destruidos. Usted puede ver a su alrededor, quizás a su vecino, usted los ve de pronto aparentemente bien, pero la mayoría de los hogares tienen serios problemas. Hay una epidemia de divorcios. Los hijos quedan abandonados. ¿Qué estamos haciendo? Necesidades emocionales, pero también hay necesidades materiales. ¿Cuánta gente se acuesta sin comer? ¿Cuántos niños abandonados? En nuestra región hay mucha gente desplazada. Parece que uno solamente lo viera en películas. Pero en estos días atendí una jovencita que tiene un trauma emocional porque mataron a su hermano mayor, mataron a su padre y mataron a su otro hermano delante de ella. Cada vez que recuerda esto, experimenta una crisis. La iglesia está para suplir las necesidades de la gente, mostrar el amor de Dios. La adoración, el servicio, no es solamente, quiero explicarle, que no es solamente en el templo, porque a veces tenemos el concepto de que servicio es estar en el grupo de alabanza, predicar, enseñar en la escuela bíblica, pero no solamente es el templo, es allá afuera. Hay muchas necesidades. Tenemos el Ministerio de Obra Social. Ahora quiero decirte que no es que algunos hermanos solo tienen el don del servicio y solo ellos deben estar en la obra social. No, no. Cada uno de nosotros, si queremos alcanzar la madurez espiritual, tenemos que estar sirviendo, ministrando a otros. Y me decía un hermano que cuando él no sirve, cuando él no predica, él siente que se muere. Yo me muero si no estoy sirviendo a otros. La vida del Espíritu está en servir, en predicar el Evangelio. Y por eso muchos están secos espiritualmente, no crecen, no hay avivamiento, porque no hay servicio, no hay disposición para servir. Si usted no se dispone a servir, usted va a ser un desnutrido espiritual, se va a quedar como un niño espiritual, nunca va a alcanzar su madurez. El tercer propósito es evangelismo. Dice Mateo 28:19, vayan y hagan discípulos. Esto no es una opción para el cristiano, y no solamente es un mandamiento, sino que es un privilegio que Dios nos haya escogido a nosotros para anunciar el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias de salvación. Tenemos que contarle a la gente, a nuestros vecinos, amigos, donde vayamos, que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y nos ha hecho libres de la condenación. Por medio de Cristo tenemos la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Pero Cristo venció la muerte en la cruz. Ahora Cristo vive en nosotros y ha prometido regresar por su iglesia. Así que nosotros tenemos que contarle a todo el mundo acerca de las buenas noticias del Evangelio. No hay noticia más importante que el Evangelio de Cristo. Y a nosotros se nos ha dado el privilegio de anunciar el Evangelio. La palabra dice que debemos predicar el Evangelio a toda criatura. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan y hagan discípulos. Y cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y me serán testigos en Valledupar, el Cesar, Colombia y hasta lo último de la tierra.
Pero no se trata el evangelismo, no se trata de que todos los días vamos a ir, por ejemplo, a repartir folletos evangelísticos, todos los días vamos a hacer eventos evangelísticos. No, cada uno de nosotros debe evangelizar de una manera natural, es decir, a través de nuestro testimonio. Nosotros somos luz del mundo, la sal de la tierra, y vamos a glorificar a Dios a través de nuestras buenas obras. Pero la gente que hay a nuestro alrededor debe notar que nosotros somos diferentes, porque Cristo vive en nosotros. Gloria a Dios. Alcanzar la madurez espiritual es que el propósito de la iglesia es guiarlos a ustedes a alcanzar su madurez espiritual. Y eso significa que nosotros debemos llegar a ser transformados a la imagen de Cristo. Es decir, que debemos llegar a pensar como Cristo. Ahora tenemos la mente de Cristo. Debemos hablar como Cristo. Debemos, nuestras acciones, nuestro comportamiento deben ser como Cristo. Que cuando la gente nos mire a nosotros puedan ver a Cristo a través de nosotros. Usted se puede imaginar una mujer que asiste a la iglesia y que se ha convertido a Cristo y ha alcanzado su madurez. Le aseguro que su esposo va a ver a Cristo a través de su vida. Pero muchas veces hay mujeres que llegan a la iglesia que quieren que Dios haga un milagro en su esposo, pero ellas no reflejan a Cristo. Y entonces él dice, pero yo no veo que tú no has cambiado nada. Y yo no sé para qué tú asistes a esa iglesia. Pero no solamente tú podrías atraer a tu esposo, a tus hijos, a tus vecinos, a las personas que te rodean. Es una manera de evangelizar naturalmente, sin palabras, sino a través de nuestro testimonio. Evangelismo. El cuarto propósito es discipulado, enseñándoles que obedezcan todas las cosas que les he mandado. El discipulado es un proceso, pero que cada uno de nosotros ha sido llamado a ser un discípulo de Jesús, a tener el carácter de Cristo, a usar los dones espirituales que Dios les ha dado para el servicio, para la edificación de la iglesia, a vivir en unidad en el cuerpo de Cristo. El discipulado es muy importante porque nos va a ayudar a crecer hasta alcanzar nuestra madurez en Cristo. El discipulado no se logra solo con asistir a la iglesia, sino que es necesario también pertenecer a un grupo de discipulado, tener un padre espiritual o una madre espiritual. Hay un grupo de hermanos donde ustedes van a crecer y luego van a multiplicarse en otros. El propósito de la iglesia no es hacer creyentes, sino hacer discípulos. Pero en todo este proceso, en todos estos propósitos, también encontramos el último que se llama comunión. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es muy importante para el crecimiento de un cristiano que pueda tener comunión con sus hermanos. Desde el momento en que ustedes se bautizan, se hacen miembros de la iglesia local. Pertenecen a la familia de la iglesia, en este caso la iglesia Cristo vive en mí. Así que el bautismo no solamente es un símbolo de la salvación,
sino también de comunión. No solamente es creer, sino también pertenecer. Que usted pueda tener identidad y decir, yo pertenezco a la iglesia, Cristo vive en mí. Y allí tengo toda una familia. Así que la Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo y que nos necesitamos los unos a los otros. Tenemos que estar en unidad. Las relaciones son muy importantes para nuestro crecimiento espiritual. Así que la iglesia tiene el propósito, y quiero recordar entonces, el propósito de todas las iglesias es hacer discípulos. Esa es la misión. Nuestra misión es hacer discípulos a través de grupos de discipulado, encuentros con Dios, academia de liderazgo, para que ustedes puedan alcanzar su madurez en Cristo. Esa es nuestra misión. Pero también esta iglesia tiene una visión. La visión es algo mucho más específico del propósito general de todas las iglesias. Para que usted lo pueda entender, así como la misión de los restaurantes es vender comida, la misión de la iglesia es hacer discípulos. Ese es el negocio de la iglesia, hacer discípulos. No es como la gente piensa otras cosas. Nuestro negocio es hacer discípulos, no es dinero. Pero la visión es algo más específico. Un restaurante, su visión puede ser comida de mar. Solamente venden pescado, comida de mar. Otros pueden ser las pastas, solamente venden pastas. Otros solamente venden pollo. Esa es su visión. Así Dios también ha dado una visión a cada iglesia. Y la visión de esta iglesia se llama familia. Nuestra visión es fortalecer y restaurar la unidad familiar para transformar nuestra comunidad, nuestra sociedad. Si restauramos la familia, podemos cambiar nuestra sociedad. Así que esta iglesia está enfocada en restaurar la familia, pero haciendo discípulos. La estrategia son los grupos de discipulado. A través de un grupo de discipulado, entonces, les vamos a enseñar lo que es ser un adorador, a tener intimidad con Dios. Les enseñamos que tenemos que servir. El grupo de discipulado tiene que identificar cuáles son las necesidades que hay en su comunidad y entonces deben orar por ellas y suplirlas. En el grupo deben hacer evangelismo, ganar a la comunidad que hay a su alrededor para Cristo. En el grupo están recibiendo discipulado, están siendo mentoreados, ustedes deben rendir cuentas, deben estar bajo autoridad. Y allí se va formando el carácter de Cristo. Pero también la iglesia está abriendo otros espacios para que ustedes puedan alcanzar su madurez en Cristo. Entonces tenemos grupo, ministerio de alabanza, ministerio de intercesión, ministerio de consolidación, ministerio de ujieres, ministerio de parejas, adolescentes, jóvenes, maestros, ministerio evangelístico, obra social. Tenemos una fundación, la Fundación Mi Esperanza es la obra social de la iglesia. A través de ella desarrollamos diferentes proyectos: prevención del suicidio, Mi Familia Primero. Queremos trabajar con mujeres cabeza de familia. Queremos trabajar con pacientes con cáncer para ofrecerles apoyo psicoespiritual, pacientes con depresión. Entonces, hay muchas cosas en las cuales ustedes pueden involucrarse. Vamos a hacer eventos evangelísticos,
Así que, si usted no se dispone, ¿sabe? No lo podemos obligar. Usted tiene que tener la disposición en su corazón. Y entonces lo vamos a ayudar a alcanzar su madurez en Cristo. No depende de la iglesia, depende de usted. La iglesia existe para adorar a Dios, para servir a la gente, para predicar el evangelio, para ser discípulos y tener comunión los unos con los otros. A través de estos propósitos, entonces, usted podría alcanzar su madurez en Cristo. Esta semana comenzamos el entrenamiento de padres espirituales. ¿Quiénes lo deben hacer? Toda la iglesia. Ni siquiera necesitas estar bautizado. Es un entrenamiento. Pero para ser padre espiritual debes haber hecho el entrenamiento. Y entonces debes estar bautizado y debes ser de buen testimonio. Pero si quieres entonces la semana siguiente hacer el entrenamiento de alguno de estos ministerios, te van a pedir la certificación de que tú hiciste entrenamiento de padres espirituales. No queremos tener simplemente maestros, simplemente que toquen un instrumento, sino que queremos que cada uno de ustedes cumpla esos 5 propósitos. Que cada uno de nosotros seamos adoradores, estemos sirviendo, estemos evangelizando de manera natural y haciendo discípulos. De esa manera, entonces, vamos a alcanzar la meta que se llama la madurez espiritual. Amén.